buenas noches. Son las 7 en punto y vamos a dar inicio a nuestro primer curso virtual del servicio de cardiología del Centro Médico Imbanaco. Este es un espacio que hemos querido fomentar, que es un espacio académico para compartir entre el grupo de especialistas del servicio con los demás servicios, tanto del Centro Médico Imbanaco como de la Regional Occidente, para que sea un espacio de educación médica continuada. En esta oportunidad, este curso lo tiene el aval de la Sociedad Colombiana de Cardiología y de la Universidad Javeriana. Para las personas interesadas en realizar la recertificación, pues da puntos para esa recertificación de la especialidad, y es algo muy importante, que se debe hacer cada 5 años. Quiero agradecer al grupo del servicio de especialistas por la oportunidad, por el tiempo que toma este tipo de actividades, la preparación de las conferencias. Agradecer a la dirección científica a cargo del doctor Alejandro de la Torre, agradecerle a Daniela porque ha sido el eje fundamental en la organización de este evento, y pues a todos los participantes por la confianza que han depositado en nosotros. El curso se va a desarrollar en 8 sesiones, son 32 charlas en total, con lo cual esperamos dar un cubrimiento de la mayor parte de los temas de cardiología, mostrando el manejo actual de la mayoría de las patologías y la complejidad que nosotros podemos hacer en nuestro servicio, en el Centro Médico Imbanaco. Entonces, vamos a empezar con el servicio de cardiología pediátrica. Para hoy tenemos 4 charlas que están a cargo de los 4 especialistas de cardiología pediátrica del servicio: el doctor Antonio Madrid, la doctora Milena Prada, el doctor Ernesto Vallejo y el doctor Ángelo Valencia. Cada uno tiene un tema que ha sido de su mayor interés y eso es lo que nos van a compartir en el día de hoy. Vamos a iniciar con la conferencia del doctor Antonio Madrid, que es ecocardiografía fetal. Damos paso entonces al doctor Madrid. Gracias. Segundo. Buenas noches a todos. Un agradecimiento al Centro Médico Imbanaco por permitirnos este espacio para compartir las actividades que día a día estamos realizando en nuestro servicio. El tema que voy a desarrollar yo es ecocardiografía fetal. Un segundo que no me quiere correr. ¿Ya? El programa de cardiología fetal que desarrollamos en nuestra institución. Los ejes temáticos de este tema es la justificación de la importancia de este eje diagnóstico, los aspectos técnicos en los que tenemos que basarnos, las ventajas y desventajas y la proyección que tenemos en nuestro servicio. El servicio de cardiología fetal, la justificación que tiene es que las cardiopatías congénitas son la malformación fetal más común que existe. 8 de cada 1000 nacidos vivos tienen una cardiopatía congénita. El diagnóstico prenatal frecuentemente pasa desapercibido y existe una pobre detección prenatal en las instituciones. La mortalidad infantil que acarrea esto lleva a que es la patología con más mortalidad en el primer año de vida, y la mayoría de las cardiopatías congénitas no son reconocidas antes del egreso de las instituciones después del parto. Las indicaciones de la mayoría de las ecografías fetales son en pacientes que tienen riesgo, pero la mayoría de los pacientes con cardiopatías congénitas no tienen factores de riesgo como son la indicación. Y este es un programa que inició previamente al 2008, pero en 2008 se organiza ya como un grupo con un grupo multidisciplinario, cardiología pediátrica, perinatología. Organizamos una base de datos y una buena correlación pre y post natal que estamos llevando. ¿Por qué consideramos que la ecocardiografía fetal es
un buen tamizaje. Los criterios de Frame y Carlson en el 75 muestran que la enfermedad buscada sea causa común de morbimortalidad. Ya dijimos que 8 de cada 1000 nacidos vivos tienen una cardiopatía congénita. Que sea detectable en etapa presintomática es lo que intentamos hacer a través del ecocardio fetal. Las pruebas diagnósticas deben de ser efectivas y eficaces con una buena sensibilidad y especificidad, que es lo que hemos estado demostrando cuando estamos haciendo la correlación pre y post el ecocardio fetal. Una pequeña reseña historia de por qué existe la ecocardiografía fetal. No es nuevo, desde los años 70 comenzó un grupo australiano a animarse y lo hizo de la mejor manera porque fue a través de un grupo multidisciplinario, sin ningún tipo de celos y capaces de ofrecer y aceptar críticas constructivas, arrancaron a hacer estas mediciones inicialmente del tamaño cardíaco fetal. Posteriormente, una de las personas que más ha desarrollado la ecocardiografía fetal en los 80, la doctora Lindsay Allen, dio las pautas de cómo desarrollar una buena ecocardiografía fetal a través de autopsias con los cortes que se podían lograr a través de la ecocardiografía. La capacidad de reconocer con precisión esta anatomía cardíaca normal era un requisito previo para el diagnóstico prenatal y exitoso del ecocardio fetal de las malformaciones congénitas cardíacas. Nosotros en el 2008 arrancamos como grupo, hacíamos antes individualmente cada uno su trabajo y gracias al doctor Rubén Ackerman iniciamos el doctor Juan Carlos Quintero, perinatólogo, y yo un entrenamiento en el Children's Heart Center de Las Vegas, Nevada, donde tienen un programa muy completo de diagnóstico prenatal y este entrenamiento fue el pilar para lo que hoy hemos desarrollado. En el 2014 ya la Academia Americana de Cardiología ya comienza a dar las pautas del diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad cardíaca fetal y dentro de eso están todas las indicaciones por las cuales se debe hacer un ecocardio fetal. En Colombia tenemos las razones por las cuales debemos de hacer cada día más ecocardiografía fetal y más énfasis en el diagnóstico prenatal. Porque si podemos observar este estudio de la doctora Hurtado, una genetista de nuestra institución, con un grupo de Bogotá, lograron entre el 2011 y 2012 detectar 76.155 nacimientos y encontraron que solo el 31% de las cardiopatías congénitas estaban siendo diagnosticadas, a pesar de que en promedio estas pacientes embarazadas tenían entre 5 y 6 ecografías obstétricas durante su embarazo. Entonces veíamos que todavía seguía siendo muy baja la detección prenatal de cardiopatías congénitas. En el Hospital Universitario del Valle, en el 2011, se publica este artículo que, en el 2013 publicaron este artículo que hace un recuento de los pacientes que llegaron entre el 2011 y el 2013 y el diagnóstico prenatal de los pacientes que se detectaba una cardiopatía congénita era apenas del 45% y eso que estábamos en un centro de remisión donde se hacía algo de ecocardiografía fetal y por esa razón probablemente era un poco más elevado de lo que es en promedio en Colombia. ¿Por qué hacer esta ecocardiografía fetal? Entonces, siempre que vamos a hacer ecocardiografía fetal, debemos de preguntarnos a quién le vamos a hacer, por qué le vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Entonces, ¿a quiénes se evalúa con un ecocardio fetal? A los que tienen factores de riesgo fetal y entre ellos están los pacientes que tienen anormalidades estructurales cardíacas que ha sido detectada por el ginecólogo, el perinatólogo, los que tienen sospecha de anormalidades en la función cardíaca, hidros fetalis y este listado que vemos a continuación. Dentro de los más importantes está también el tener un embarazo gemelar monocoriónico y el retardo de crecimiento intrauterino, que es uno de los factores que hoy por hoy nos proporciona más información acerca de malformaciones cardíacas congénitas. Y debe considerarse los que tienen anomalías venosas sistémicas como persistencia de la vena umbilical derecha, persistencia de la vena cava superior izquierda, que hasta en un 13% se asocia a cardiopatía y la ausencia del ductus venoso.
indicaciones maternas como esta, los autoanticuerpos que nos favorecen el bloqueo cardíaco, que puede ir desde el primer grado, segundo grado, a bloqueos completos en el feto. Nosotros ya tenemos 4 pacientes detectados prenatalmente, los cuales pudimos intervenir satisfactoriamente al nacer. Los desórdenes genéticos heredables, la fertilización in vitro como una causante de mayor incidencia de cardiopatías congénitas, enfermedades metabólicas como la diabetes y la fenilcetonuria, la obesidad como una causa. ¿Cuándo debemos de hacer este ecocardiograma fetal idealmente? Lo podemos hacer en cualquier momento del embarazo, pero realmente la época más adecuada es entre la semana 18 y la semana 22. Como ven ustedes a la izquierda, el tamaño de un quarter, una moneda de 25 centavos de dólar, ese es el tamaño que es el corazón aproximadamente en la semana 18 o 22. Hacerlo antes, pues no nos va a proporcionar mucha información porque el corazón está muy pequeño y muchas de las lesiones congénitas son progresivas. Y hacerlo después tiene el inconveniente que los huesos comienzan a ser ecogénicos e interfieren un poco en la visibilidad y el líquido amniótico disminuye y también nos va a disminuir la sensibilidad del procedimiento. ¿Quién y cómo? La ecocardiografía fetal se considera que es una extensión del tamizaje básico y básico extendido que hace el grupo de ginecología y perinatología. Todo paciente que por alguna razón ellos consideren que debe ir a un ecocardio fetal debe ser visto por el grupo de cardiología fetal compuesto por un perinatólogo y compuesto por un cardiólogo pediatra. El grupo de cardiología se unió al grupo de perinatología en la clínica y gracias a ello hacemos un muy y completo diagnóstico y además asesoramiento de los pacientes. Nosotros venimos haciendo esto y cuando comenzamos a revisar los últimos artículos que están apareciendo, vemos que nos dan la razón. Este artículo muestra que cuando se hace una consulta conjunta entre el perinatólogo y el cardiólogo pediatra, se mejora significativamente la precisión del diagnóstico prenatal de las cardiopatías congénitas. ¿A qué viene esto? Que en muchas ocasiones hay instituciones donde no existe el grupo compuesto por el grupo de perinatología, el grupo de cardiología, y se cometen muchos errores en el diagnóstico prenatal. El Instituto Americano de Ultrasonido es la entidad que nos va a decir cuáles son los parámetros que debemos de tomar para realizar una adecuada ecocardiografía fetal. Esto es lo que debe hacer toda persona que hace ecocardiografía o que hace ecografía obstétrica avanzada, debe realizarle a todo paciente que va a mirar su corazón. Entonces, esto debe incluir 4 cámaras, los tractos de salida, los tractos de salida del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, la vista de 3 vasos, la vena cava superior y la vena cava inferior, el ductus venoso, y hay unas biometrías adicionales que es cuando vemos asimetrías de los ventrículos, cuando vemos alteraciones del índice cardiotorácico, ¿ya? Y cuando hay cambios relevantes como en la función cardíaca, evaluación de algunas otras modalidades que aparezcan. Entonces, cuando hablamos de esos cortes transversales, la idea es que primero ubiquemos, como estamos viendo en la pantalla, el situs del feto, ¿ya? Nosotros podemos ver el situs, vemos paciente encefálica, vemos dónde está el estómago, que lo vemos acá a la izquierda, vemos dónde está la aorta y con eso ubicamos si el corazón está en una posición correcta. Después de que comenzamos a ver esto, vamos a ver la ubicación, la orientación del corazón, si está hacia la izquierda, si el ángulo que da el corazón es el correcto y posteriormente vamos ascendiendo y nos vamos a encontrar con la vista de 3 vasos, ¿ya? Vemos el tracto de salida derecho y la imagen de 3 vasos, tracto de salida izquierdo, tracto de salida derecho. Entonces, realmente el manejo secuencial de las imágenes del diagnóstico prenatal de cardiopatías congénitas debe hacerse. Es algo que para nosotros los cardiólogos es muy obvio porque nosotros siempre hacemos en el postnatal una secuencia muy
muy de rutina siempre, y cuando hacemos ecocardio fetal también para nosotros es obvio, esto no es lo que normalmente se hacía en perinatología, y por esa razón es que ellos insisten mucho ahora en que se debe hacer un diagnóstico secuencial, porque se debe seguir la rutina buscando estas imágenes, como podemos apreciar acá en los sagitales, comenzar a ver cómo está el arco aórtico, cómo está el arco ductal. Ya podemos ver la salida de los 3 vasos en el arco aórtico, vemos la vena cava superior y la vena cava inferior. O sea, tenemos que hacer un recorrido por el corazón en las diferentes vistas para poder tener un diagnóstico más certero. ¿Qué ventajas tiene que hagamos un diagnóstico prenatal de las cardiopatías? Pues que al hacer el diagnóstico e iniciar la asistencia integral desde la etapa prenatal del neonato, con cardiopatía, en especial del recién nacido con cardiopatía compleja, vamos a tener ganancias secundarias. El manejo óptimo depende de la interacción de los grupos, de la interacción de perinatología, de la interacción de cardiología y posteriormente con la gente de la unidad de cuidado intensivo, con trabajo social, con todos los servicios que están alrededor del manejo de un paciente con cardiopatía congénita. El manejo y seguimiento de las arritmias fetales, intervencionismo en útero, que es uno de nuestros proyectos. Todavía no hemos hecho ningún intervencionismo en útero, pero es una de nuestras metas. Muchos de los diagnósticos prenatales van a mejorar el resultado de la cirugía postnatal. Eso es como lo vemos en estas referencias. Ya hace mucho tiempo, coartación de aorta, corazón izquierdo hipoplásico, tetralogía faló, estenosis aórtica severa, vemos que los resultados mejoran cuando el diagnóstico se hace prenatal. ¿Qué ventajas además? Pues desde el punto de vista del embarazo, sabemos si la madre desea continuar o terminar el embarazo de acuerdo a patologías que son inviables en algunos casos. Eso es una decisión de la familia, no es una decisión de nuestro grupo. La intervención multidisciplinaria, que es importantísima, trabajo social y los grupos de especialidades, genética, perinato, cardiología, cuidado intensivo. Es bien importante que conozcan todos el diagnóstico de estos pacientes. ¿Qué limitaciones tenemos también con el ecocardio? Pues que la calidad de la imagen puede fallar por experiencia del examinador, es una causa importante, por eso no todo el mundo puede comenzar a hacer ecocardio fetal, porque esto requiere una buena experiencia. La obesidad materna, la edad gestacional, porque si estamos ya muy tarde puede ser que no tengamos unas buenas ventanas, la posición del feto, el líquido amniótico, la cantidad de líquido amniótico, si es mucho es malo, si es poquito es también malo. Entonces, la calidad de la imagen depende de muchos factores. La tecnología de los equipos también es importante. No todos los equipos nos van a dar ni las imágenes que deseamos, ni las mediciones que requerimos aprovechar y sacar durante ese procedimiento. Entonces, de este año salió este artículo, ¿por qué fallan en el diagnóstico? Como vimos, nosotros tenemos entre el 31% y el 45% de falla en el diagnóstico, o sea, nacen los niños sin haber tenido un diagnóstico en Colombia. ¿Por qué falla? Entonces, la conclusión es que realmente no es ni tener el mejor equipo. Este grupo de Holanda tiene una base de datos increíble y realmente lo que radica es en el entrenamiento del personal y de la rutina del examen ecográfico fetal, lo que hace que mejoremos en la detección o empeoremos si esta parte no está bien tenida en cuenta. Entonces, ¿cuáles son nuestras nuevas metas en el servicio de cardiología fetal? Pues es tener una cada vez mejor correlación pre y post. Ya hicimos un recorrido de 2 años de hacer la correlación y tenemos muy buenos números. Tenemos más del 90% de correlación entre el diagnóstico pre y el postnatal. Nuestra siguiente meta es poder estar en intervencionismo fetal para poder darle viabilidad a pacientes con estenosis aórticas críticas, por ejemplo, y ser un centro de entrenamiento para el personal de ginecólogos, perinatólogos, para que cada vez se haga mayor detección
de cardiopatías congénitas in útero y no tengamos la dificultad que, que tenemos en el momento de que la detección es muy baja, por debajo del 50%. No es más, esto era solamente una información para que sepa qué es lo que hacemos en el programa de cardiología fetal y estamos a la orden para ustedes. Gracias. A continuación, el doctor Ernesto Vallejo. El doctor Ernesto Vallejo es cardiólogo pediatra de nuestra institución y es nuestro hemodinamista. Es una de las personas con más experiencia en procedimientos endovasculares en el país y va a hablarnos un poco de nuestro programa. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver. Deja de compartir, Toño, pues. Ok. Vamos a hablar un poco de la experiencia que tenemos en el Centro Médico Imbanaco en algo que hemos ido construyendo, que es el cierre de ductos en los recién nacidos prematuros por debajo de 2 kilos. Es mi conflicto de interés. Pues, por supuesto, no es para nadie un secreto que el ductus en los recién nacidos ha sido motivo de numerosos congresos y de numerosos artículos donde no se sabe si se vuelve un problema o no, pero definitivamente sí llega a ser un dilema en la decisión de qué se va a hacer con el ductus. Esta estructura que fisiológicamente se necesita en la etapa fetal puede ser que ya en la etapa neonatal no sea tan necesaria. Entonces, ¿qué hacer con esta estructura? ¿Qué pauta seguir para el manejo de esto? Pues siempre ha sido un dilema, y ahí es donde entra a funcionar el trabajo en equipo que tratamos de hacer en el Centro Médico Imbanaco entre neonatólogos, cardiólogos, ecocardiografistas y por supuesto la parte de hemodinamia pediátrica para darle una solución a este problema. Por supuesto, el ductus es una condición que se presenta con mucha probabilidad, sobre todo en los pequeñitos. El 80% de los recién nacidos prematuros por debajo de los 1200 gramos pues van a tener un ductus como parte de su presentación de neonatos, de prematuro, forma parte de su comorbilidad. Y por supuesto, se ha visto en estudios donde la persistencia de esta estructura pues lleva a comorbilidades muy importantes, como la prolongación de la ventilación mecánica, la presentación de la displasia broncopulmonar, el riesgo de presentar enterocolitis, hipertensión pulmonar, hemorragia intraventricular, que todos los que trabajan en neonatología lo conocen. Hay unos factores de riesgo pues, para el desarrollo de esta enfermedad, como está la misma prematurez, pero por supuesto está las infecciones, el manejo de los líquidos durante en la unidad neonatal, el uso de surfactante y por supuesto hay una carga genética que estamos por establecer. Sin embargo, ya sabemos que es un problema. ¿Y cuándo se convierte en un problema? Pues existen unos criterios clínicos y unos criterios ecocardiográficos que todos hemos tratado de manejar, ¿cierto? El tamaño del ducto, la velocidad del chon, cómo se comporta el cortocircuito en el niño, ¿cierto? Y también, pues, por supuesto, hay un manejo inicial para aquellos pacientes que hemos determinado que definitivamente el ductus está siendo un problema desde el punto de vista de enfermedad en ese niño, la restricción hídrica y el manejo con inhibidores de la prostaglandina como el ibuprofeno, el acetaminofeno o la indometacina. Sin embargo, por supuesto, hasta un porcentaje importante no hay, presenta una falla terapéutica en estos manejos. Hasta el 40% de los pacientes que usamos inhibidores de la prostaglandina pueden llegar a tener una falla terapéutica, y aquí es donde se convierte en un problema importante, ¿cierto? Y la cirugía llega como salvadora de esta situación. Sin embargo, la cirugía como la conocemos tradicionalmente, que es la toracotomía, no está exenta de complicaciones bastante frecuentes y bastante importantes. Está
obviamente a la hipotermia, el sangrado, las infecciones, el neumotórax, pero más allá de eso también está la parálisis del nervio frénico, la parálisis de las cuerdas vocales, que comprometen mucho la función del niño, el quilotórax y las escoliosis secundarias a la cicatrización del tórax. Y también se ha visto que es un factor independiente para el desarrollo de enfermedades como la enfermedad pulmonar crónica y por supuesto el desarrollo, alteración en el desarrollo neurológico, la cirugía como tal. Entonces, teniendo en cuenta esto, empezamos a ver desde hace mucho tiempo cómo la hemodinamia podía ser un camino a garantizar el cierre de estos niños, aunque no habían estudios. Desde el 2013 ya se empezaba a pensar en eso y empezamos a mirar que teníamos la necesidad de migrar hacia esa posibilidad. Teníamos las capacidades en el Centro Médico Imbanaco, teníamos las habilidades técnicas, teníamos todo para poderlo hacer y empezamos a mirar qué pasaba en el mundo, ¿cierto? Y lo primero que empezamos a ver es que el ductus, como lo conocemos los hemodinamistas, no era tal. Nosotros tenemos una clasificación, los hemodinamistas, del ductus que se llama la clasificación de Krichenko, y esa clasifica el ductus de acuerdo a su morfología, ¿cierto? En A, B, C, D y E. Pero el ductus del prematuro entra en una clasificación nueva que es la llamada tipo F o tipo fetal, que miren que su comportamiento es más como una fístula. Una fístula, y de hecho la clínica del niño es esa, una fístula de alto gasto que le compromete su circulación sistémica y le aumenta la circulación pulmonar. Es un ductus largo, tubular, que hemodinámicamente tiene un comportamiento muy diferente a lo que veníamos pensando en los ductus que son enfermedades en los niños más grandes, y por tanto debe tener un manejo especial con un dispositivo especial. Entonces empezamos a mirar qué dispositivos existían para los cierres de ductos. Esto es más técnico, pero efectivamente el que más se aproxima a un dispositivo para un cierre tubular de una fístula es este dispositivo que se usa para la embolización de fístulas precisamente. Lo que pasa es que son dispositivos pues grandes, pero miren que empezó a salir ciertos dispositivos como este que es el A2AS, y se empezaron a mostrar niños pequeños, no tan pequeños como pensábamos, pero ya empezamos a bajar la media alrededor de los 4 kilos, lo que era impensable hasta este tiempo, ¿cierto? Pero a la raíz del desarrollo de estas nuevas tecnologías, con dispositivos mucho más pequeños y con dispositivos con mucho más perfil para poderlo manejar en niños más pequeños, empezamos a notar que aparecían estudios donde se hacía cierre de ductos en niños muy pequeñitos, que hasta el momento para nosotros era improbable. Y empezaron a aparecer entonces estos estudios, y como ya por lo menos habían 8 o 4 niños donde cerrábamos niños con muy bajo peso, pero aún 4 kilos, que para nosotros era absolutamente pues muy pequeño. Este es el estudio de los chilenos, donde hacen niños pequeños, hasta de 4 o 7 kilos, con estos ductus tubulares. Y usan este dispositivo que es un plot vascular muy parecido a lo que estamos usando ahora. Ya empiezan a aparecer más estudios en niños más chiquitos, ¿cierto? Y con unas tasas de éxito bastante importantes. Ya son niños por debajo de los 6 kilos, entre los 4 y los 6, con tasas de cierre hasta del 87%, y empieza a perfilarse como sí es posible. Miren, esta serie es mucho más grande, sin embargo aquí están resaltados los niños chiquiticos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niños, donde se pudo hacer el cierre de manera efectiva, ¿cierto? Con los dispositivos que hasta época había. Esta es una serie de las más importantes. Son 9 niños, pero miren los gramos del nacimiento. Hay niños de 400 gramos, 600 gramos, y al momento del cierre estamos hablando de niños ya de 800 gramos, de 900 gramos, ya por debajo de los 2 kilos. Muchos de estos donde se hace el cierre de manera adecuada. Este es el doctor San, un hemodinamista de Estados Unidos, y muestra en su serie, esta es la más grande hasta ese momento publicada, donde se podía realizar el cierre en niños muy chiquiticos. Estamos hablando del 2014. Y pues se empiezan a ver las técnicas,
¿cierto? De cómo se puede hacer esto con ecografía, guiado por ecografía y por hemodinamia sin usar medio de contraste, lo cual es una cosa muy importante, y para hacerlo de una manera rápida y tal vez en un futuro en la cama del niño. Aquí está la serie del Dr. Sanz, 97 al 99% de éxitos, sin mortalidades, complicaciones solo del 2%, habla de niños muy chiquiticos donde se hace de manera adecuada. Esta es una serie de los turcos y de los griegos, 112 pacientes, ya entre 2 y 4, por encima de 2 kilos, entre 2 y 24 meses. Miren que ya empezamos a tener niños bien chiquitos. Entonces, en el mundo entero, esto es en el 2016, se empezaba a ver que sí era posible. Nosotros empezamos a discutir entre nosotros cuál era nuestro mejor protocolo. Empezamos a ver qué dispositivo íbamos a usar. En Colombia, en este momento, estaban todos estos dispositivos. Los podíamos usar todos. Tenemos la ventaja que podemos usar los dispositivos aprobados tanto en Estados Unidos como en Europa. Estos dispositivos no están aprobados en este momento en Estados Unidos, pero están aprobados aquí en Europa, entonces por tanto en Colombia sí, y entonces podíamos usar esta clase de dispositivos. Empezamos a hacer los estudios. Necesitamos un procedimiento con mínima invasión, sin medio de contraste, que tuviéramos un diagnóstico adecuado de ducto arterioso y su repercusión, y que pudiéramos hacerlo de manera segura para el bebé. Entonces, con base en eso, empezamos a tener más estudios. En este caso ya son niños más chiquitos y en el mundo entero empiezan a aparecer cierres con otros dispositivos, pero el que más interesaba que es el ADO2, que era el dispositivo que para nosotros era el dispositivo ideal. Aquí empiezan a aparecer que se puede hacer y aparece esta serie española con el A2AS, que es el dispositivo que usamos inicialmente, y como aquí son 27 pacientes, todos muy pequeños, no tuvieron ninguna complicación y lo lograron de manera exitosa solo usando el ecocardiograma y usando la angiografía sin medio de contraste y solo por acceso venoso. Entonces nosotros hicimos nuestro propio protocolo. Esto lo hicimos en conjunto con los neonatólogos. Usamos unos criterios clínicos para determinar si ese ductus es susceptible de cierre. Entonces estaba el score de ductus, que tenía que tener falla terapéutica al cierre. Usamos 3 dosis de ibuprofeno o indometacina, o que tuviera contraindicación para el cierre con algún inhibidor de la ciclooxigenasa, que siguiera dependiendo de oxígeno o ventilación mecánica, que siguiera dependiendo de inotrópicos. Estos eran los criterios clínicos y estos son los criterios ecocardiográficos que usamos, que obviamente no puede tener cardiopatía, ductus dependiente y pacientes con la repercusión hemodinámica mirado a través del ecocardiograma. Entonces son ductus considerablemente grandes, con dilatación de cavidades izquierdas, con signos de sobrecarga, sin hipertensión pulmonar, que el ductus no sea necesario para el manejo de la hipertensión pulmonar. Ya cuando tenemos estos pacientes, pues decidimos pasarlo a la sala de hemodinamia, hacemos un ecocardiograma previo y allí determinamos con el eco qué dispositivo vamos a usar. Antes de puncionar el paciente ya sabemos qué dispositivo vamos a usar, ¿cierto? Y hacemos una venopunción, no puncionamos la arteria, solo puncionamos la vena. Eso nos garantiza que no va a haber daño vascular importante, porque la vena es bastante, se deja manipular bastante, se deja dilatar bastante y no vamos a tener ningún daño vascular. Usamos, ya tenemos el eco y el angio para acceder al ductus, y con base en eso ya tomamos nuestra decisión, subimos el dispositivo, lo desplegamos y todo lo controlamos con eco y con angio sin medio de contraste. Liberamos el dispositivo y este procedimiento lo hemos estandarizado tanto que nos demoramos alrededor de 15 minutos máximo en todo este proceso. No nos demoramos más. Esta fue nuestra primera publicación que llevamos a Las Vegas hace tal vez en el 2015. Miren que ya habíamos hecho niños muy chiquiticos, entre 1200 y 4000 gramos. Pero todavía no habíamos hecho pues el estudio bien en nuestros niños prematuros. Aquí demostramos cómo estos niños chiquitos, al cerrarles el ductus, mejoraban sus parámetros hemodinámicos y clínicos, los estudiaban mucho más rápido. Era ya con nuestra técnica que tenemos ahora
casi que patentada, que solo usamos punción venosa, solo usamos eco, usamos angio sin necesidad de usar medio de contraste. En este momento, nuestra conclusión es que era para niños por debajo de 4.000 gramos era seguro y efectivo, y ya empezamos a bajar el punto. En el 2014 ya teníamos del 2014 al 2016, perdón, ya teníamos 32 niños por debajo de los 2.000 gramos. Con cierre exitoso, el 100% sin mortalidad. 32 niños. 34 niños en el 2017, ¿cierto? Aquí tuvimos un problema, uno no lo pudimos cerrar y hubo una muerte por una embolización, un niño muy grave, muy maluco que tuvo problemas durante la embolización y en el rescate se falleció. Y esta es nuestra estadística para el 2020. Ya tenemos 52 pacientes, todos por debajo de los 2.000 gramos, con una tasa de éxito alrededor del 98%. Sigue estando solamente esta mortalidad. No hemos vuelto a tener mortalidad hace 2-3 años. Y solamente tenemos esta falla que fue un ductus tipo B, tipo ventana, que no pudimos cerrarlo porque no está indicado. Tenemos extubaciones por debajo de la mitad de los pacientes se lograron extubar por debajo de las 48 horas y tuvimos unas tasas de éxito, como les digo, alrededor del 98%. Aquí están algunos ejemplos, miren, estos son unos prematuros que hemos hecho aquí en Imbanaco, casi muy pequeños, del grande de la mano de la enfermera. Nuestra punción es guiada por eco y miren la guía que pasamos es absolutamente pequeña, pues ya se podrán imaginar cuánto mide este vasito, no mide nada, lo hacemos guiado por eco. Y este caso, por ejemplo, es un niño de 1.300 gramos, miren el ductus aquí tubular, ya hemos tomado la decisión con eco, aquí está el ductus presente. Y pueden ver cómo a través del eco y con angio guiamos, colocamos el dispositivo, aquí ya está suelto el dispositivo y miren cómo se ve en el ecocardiograma, se ve muy bien el dispositivo colocadito, con muy buena correfringencia, sin obstruir ninguna rama, sin obstruir la aorta. Este es otro caso. Pueden ver cómo el dispositivo se está moviendo, ¿cierto? Lo estamos colocando. Este es el momento del despliegue. Miren que está guiado por eco, ¿sí? Corre un poquito, vamos a ver ahí. Corre. Entonces, ven aquí el dispositivo. En el momento del despliegue está guiado por eco. Nuestro ecografista lo está guiando, ¿cierto? Y se está posicionando. No están corriendo. Ok. Este es otro dispositivo ya colocado, guiado por eco. Miren que es absolutamente, mírenlo aquí, ecorrefringente. Entonces, la ventaja de nuestro método es que no usamos ninguna clase de medio de contraste para posicionar el dispositivo. Es absolutamente seguro y podemos verificar que no haya obstrucciones, que la rama esté libre, que no haya ninguna cosa. Cuando ya estamos absolutamente seguros de que todo va bien, entonces pues liberamos nuestro dispositivo y logramos. Bueno, este es un niño, miren, 980 gramos, ya se podrán imaginar, 980 gramos, uno de los más pequeños que hemos hecho, con un ductus, con un ductus grande, listo. Ok. Sí, aquí está el ductus posicionado, el dispositivo posicionado.
y vamos a ver eso. Ahí está, se verifica por eco, muy bien colocado, y una vez colocado, pues lo que procedemos es a liberarlo. Esperamos un poco, que está como lento aquí. Ok. Bueno, es lo mismo de siempre, colocado. Una vez estamos seguros de que todo ande bien, procedemos a liberarlo. Mírenlo aquí. Este es 1100 gramos, lo mismo, tomamos las decisiones, todo lo hacemos con eco. Una vez ya tenemos colocado el dispositivo, lo tenemos en la mesa, no tenemos ningún problema, mírenlo ahí, dispositivo colocado, absolutamente seguro de que todo está bien, y procedemos a liberarlo. Estos son algunos bebés antes del post-procedimiento. Miren, aquí está la punción. Como pueden ver, casi que ni se nota una piernita, absolutamente sin problemas, porque es solamente punción venosa. Son bebés demasiado chiquiticos. Miren mi mano comparado con el bebé. Estos son algunos de los ejemplos. Nuestro ecografista, el doctor Valencia, es el que me asiste en las colocadas de los dispositivos en el procedimiento. Con él tomamos las decisiones y hacemos la escogencia del dispositivo a través de medios sonográficos. Obtenemos el acceso vascular. Todo es demasiado rápido, el procedimiento lo tenemos tan estandarizado que pues es demasiado rápido. Es mi compañero Víctor Rodríguez. Estos son cuando fui a Panamá a enseñarle a este grupo de cardiólogos a colocar los dispositivos y neonatólogos. Y bueno, todo tenía que ser hasta que los gringos les dio porque sí, que tenían que hacerlo. Nosotros ya teníamos esta serie, y en este año sacan este estudio donde dice que por encima de 700 gramos y 200 gramos usando un dispositivo que se llama el Piccolo, que es el mismo que veníamos usando, que es el A2AS, exactamente igual. Ellos hacen un estudio multicéntrico, 100 pacientes por debajo de los 2 kilos, pero ustedes pueden ver que yo aquí en Imbanaco teníamos 50 pacientes, solamente en este centro. Este es un estudio multicéntrico entre centros de Estados Unidos grandes, y han logrado reunir 100 pacientes. Con este estudio, la FDA da el aval para el uso del Piccolo en Estados Unidos, que es el mismo dispositivo que veníamos usando en Colombia. Entonces, digamos que nosotros aquí en Colombia tenemos la experiencia más grande, y en Latinoamérica también tenemos la experiencia más grande de cierre de ductos en prematuros con tasas de éxito igualitas a las que tienen ellos. Miren, las tasas de éxito son igualitas, con porcentajes de complicaciones absolutamente parecidos, con tiempos de fluoroscopia igualitos. Miren, los procedimientos entre ellos se demoran de 10 a 12 minutos. Nosotros tenemos unos tiempos de fluoroscopia muy parecidos. Este tiempo es lo que dura desde el paciente que llega a la sala hasta que sale, 49 minutos. Nosotros lo hemos podido bajar a 25 minutos desde que llega el paciente a la sala, y lo podemos devolver a las UCIs. Y por supuesto tienen un 99% de éxito. Nosotros también estamos en esta misma tónica, y para nosotros pues se ha vuelto un procedimiento bastante estándar, y que lo hacemos ya con mucha seguridad. Pensamos que, miren, el 95% se logró, no tenemos chon. Esta misma estadística para nosotros es muy parecida. Nosotros tenemos la misma estadística. Estos son los datos de los europeos. Miren, son multicéntricos en Europa, 169 pacientes por debajo de 2 kilos, con la misma probabilidad, con los mismos números que los americanos. Y esto es como ellos hacen la técnica, que es muy parecida, pero excepto que ellos usan medio de contraste. Esta parte nosotros no la usamos, no necesitamos el medio de contraste para nada. Por supuesto, entonces, nuestra conclusión es que para nosotros el ductus arterioso es un procedimiento seguro y efectivo para el manejo del ductus,
no usamos medio de contraste, el sexo venoso es por un introductor muy pequeño, tenemos toda la experiencia. Lo que estamos tratando de hacer con Ángelo es hacerlo a través de eco solamente en la sala de neonatología, ¿cierto? Y por supuesto, pues necesitamos que este procedimiento se estandarice para que los neonatólogos y los que pasen cuidado intensivo, los que manejen cuidado intensivo neonatal, pues piensen que esta es la alternativa a los pacientes que van a ser llevados a cirugía. Y esto es como todo lo que tengo para decirles. Muchas gracias. Este es nuestro último pacientico, uno de nuestros últimos pacienticos, ya en su control de los 3 meses. Y este es uno de los primeros que hicimos. Muchas gracias. Entonces, eso era lo que tenía para compartirles. Sigue la doctora Milena. La doctora Milena Prada es nuestra cardióloga especialista en falla cardíaca y trasplante cardíaco. Un programa nuevo, pero exitoso en el Centro Médico Imbanaco, que nos va a hablar un poco de la falla cardíaca. Bienvenida, Milena. Muchas gracias, Ernesto. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Milena, un comentario. Es que se me olvidó anunciar que existe un espacio para preguntas y respuestas, las cuales vamos a tratar de responder al final de las 4 conferencias. Entonces, en el espacio, en el ítem de preguntas y respuestas pueden hacer estas preguntas y al final las vamos a tratar de responder. Muchas gracias y ahora sí, siga, doctora Miguel. ¿Ven mi pantalla? Sí, estamos bien. Bueno, yo les voy a hablar en 20 minutos de falla Pero la cardíaca. pantalla no. ¿Todavía no? Vamos a ver. Un segundo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Entonces, en 20 minutos, el objetivo es hablarles de falla cardíaca avanzada en niños y el trasplante cardíaco en pediatría. Como les decía Ernesto, yo manejo la unidad de falla cardíaca y trasplante en niños en Imbanaco. Y cuando hablamos de falla cardíaca en niños, el trabajo del corazón realmente es bastante simple. Es recibir sangre, inyectarla o al cuerpo o al pulmón. Pero realmente lo complejo viene cuando el corazón ya no es capaz ni de bombear, ni de llenarse, ni de relajarse. Entonces es aquí cuando a través de la falla o la imposibilidad de que el corazón se contraiga, pues podemos llevarlo a falla cardíaca irreparable o a muerte inclusive. Entonces, la definición pues es un poco más compleja, como les decía, es un síndrome clínico y fisiopatológico que va a resultar de disfunción ventricular, ya sea porque haya sobrecarga de presión o de volumen, sola o en combinación, que va a tener signos y síntomas típicos. Y les resalto típicos porque cuando hablamos de típicos en niños hay cosas que se modifican un poco y por eso quiero hacer un llamado de atención asociados a anormalidades específicas circulatorias, neuronales y moleculares. Es decir, es un síndrome lleno de un montón de especificaciones importantes. ¿Y por qué es importante la falla cardíaca en niños? Se estima que en Estados Unidos aproximadamente con falla cardíaca viven de 12.000 a 35.000 niños. De eso se puede estimar que la prevalencia está en 400, más o menos hasta de 164 a 480 niños por millón de habitantes, los cuales van a estar, es una muestra bastante heterogénea. Vamos a tener niños que tienen cardiopatías congénitas, reparadas o no reparadas, o cardiomiopatías. Entonces es un grupo bastante grande porque vamos a tener mucha cantidad de pacientes, por eso pueden ser tan grandes esos rangos. Pero la mayoría de falla cardíaca en niños es secundaria a cardiopatías congénitas. Eso nos hace muy diferentes con respecto a la data que tiene adultos. Aproximadamente el 70% de nuestros pacientes van a ser menores de 1 año con cardiopatías congénitas y la mayoría de los pacientes pues van a ser más pequeños y el resto de pacientes van a pertenecer a cardiomiopatía, siendo la cardiomiopatía dilatada la más común. En Colombia, desafortunadamente, no tenemos completamente la data, pero extrapolando esa información, estimamos que en Colombia debemos tener entre 4.000 a 4.200 niños con falla cardíaca, de todas las causas. Y para nuestra región o nuestra zona de influencia de suroccidente colombiano, esperamos que aproximadamente entre 500 y 700 niños estén con falla cardíaca, lo cual no es despreciable.
Es muy importante hacer el llamado de atención de que cuando un niño se diagnostica con una miocardiopatía o una enfermedad cardíaca congénita o no congénita, que ya esté con falla cardíaca, ese niño tiene 20 veces más mortalidad hospitalaria comparada con cualquier otro, con un niño con una enfermedad cardíaca sin falla. Y la mortalidad del paciente, por ejemplo, que ingresa a urgencias por sepsis o por una neumonía grave o por un SB, es del 7%, mientras que si el paciente llega con falla cardíaca, su mortalidad aumenta en un 35%. Por eso el llamado de atención es muy importante y determinar ese impacto de falla cardíaca para nosotros es importante. Los niños se enferman de falla cardíaca y, como les digo, la principal causa son las cardiopatías congénitas y luego vienen las cardiomiopatías. Como les decía, la dilatada es la más común y hasta un tercio de los pacientes van a ser secundarios a miocarditis. Las arritmias como generadores de falla cardíaca también son una causa importante. La enfermedad de Kawasaki con aneurismas coronarios y lesiones isquémicas que van a tener una presentación muy similar a lo que ocurre en adultos con una cardiomiopatía dilatada. La fiebre reumática, que en nuestro medio aún sigue siendo prevalente, desafortunadamente. Y cada vez más, pues a medida que hagamos terapias más avanzadas, como el trasplante, vamos a encontrar pues, pacientes con rechazo. Y a medida que los oncólogos han mejorado la capacidad de tener estos pacientes vivos o han tenido más éxito en la terapia oncológica, vamos a tener más sobrevivientes de cáncer, por eso vamos a tener probablemente más cardiotoxicidad, que es lo que empezamos a ver niños con falla cardíaca asociada a antraciclinas o a cardiotóxicos en general. El llamado que les hago importante es que cuando tengan un paciente que tenga dificultades para alimentarse, que tenga fatiga, el niño corría normal y empezó a tener dificultad, ya se cansan muy fácil, están caminando con la mamá en el centro comercial y él empieza a quejarse que ya no puede caminar más. El niño empieza a perder peso o su crecimiento en los lactantes empieza a detenerse, este paciente puede tener una falla cardíaca. Es, como siempre les digo a los estudiantes, ustedes tapan el tórax del bebé, probablemente se ve confortable, pero este paciente tiene esta respiración, que es una respiración cardíaca. Y otra de las cosas que yo les decía que es muy importante es que la mayoría de los niños, o no todos los niños, pues se van a presentar como típicamente como los conocemos, con edemas, con la ingurgitación yugular. Los niños en falla cardíaca, así sean grandes, se van a presentar hasta en el 80% con síntomas gastrointestinales. Y hago un llamado muy importante porque muchos de estos pacientes tienen náuseas, dolor abdominal persistente, aumento del perímetro abdominal, empiezan a vomitar, y empezamos a buscar causas gastrointestinales todo el tiempo o a desparasitarlos, y estos pacientes llegan con una enfermedad muy avanzada. Ya los síntomas, los hallazgos típicos, ustedes los conocen más, que es un paciente con falla cardíaca compensatoriamente va a ser taquicardia. Un niño con taquicardia no explicada probablemente está cursando con falla cardíaca, la diaforesis, obviamente la hepatomegalia. La hepatomegalia no es solamente enfermedad hemato-oncológica, es importante que la mayoría de pacientes que llegan es porque tienen hepatomegalia no clara y después se dieron cuenta que era una cardiomiopatía y el galopeo ventricular. Cuando ustedes ya tienen ese escenario del paciente que clínicamente sospechan, pues hay que buscar la causa. Entonces empezamos desde el principio, el examen físico, la historia clínica, qué factores nos van a dar para falla cardíaca y después nos vamos a los paraclínicos. Entonces una radiografía de tórax, que es muy importante para ver el índice cardiotorácico, el flujo pulmonar, si hay una congestión o no vascular pulmonar, un electrocardiograma que nos va a aportar si es la causa, la generadora de la cardiomiopatía, o si ya es secuelar a su cardiomiopatía. Entonces es muy importante el electrocardiograma, que es una herramienta que pues nos va a dar muchísima información, nos dice las válvulas, nos dice si hay alguna alteración en el tamaño, la función. Estos pacientes probablemente van a necesitar cateterismo cardíaco una vez entran a la clínica de falla cardíaca, porque el cateterismo nos da información hemodinámica, específicamente si hay algún tipo de lesión que no estamos viendo, una conexión anómala. Muchos de estos lactantes llegan con cardiomiopatías dilatadas y pueden tener anomalías coronarias, entonces es muy importante la angiografía y la hemodinamia de estos pacientes nos da función. Y definitivamente con el advenimiento de la resonancia para nosotros es clave la determinación. Tenemos procedimientos que se hacen bajo anestesia cardiovascular muy seguros, en los cuales podemos determinar no solamente la función miocárdica, sino la caracterización tisular, que nos da pues, también información pronóstica y para el grupo es muy importante para la decisión o no de si ese paciente va a tener algún tipo de recuperación.
Tenemos otras técnicas, tanto el eco 3D como el strain, que se realizan en el centro médico. Y los test de laboratorio, que son todo lo que contamos y lo que debemos hacer cuando llega un paciente con falla cardíaca. Estos pacientes ya han sido sometidos a diuréticos, entonces hay que hacer un ionograma completo, el conteo de sangre para determinar si esto es infeccioso o inflamatorio, hacer medición de marcadores cardíacos, de enzimas cardíacas como el PNP o la porción precursora del ProBNP, que no solamente van a ser diagnósticos, sino nos van a servir de seguimiento y de pronóstico. Hacer test de función tanto hepática, renal y tiroidea para ver repercusión sobre otros órganos, y en general, dependiendo de la severidad como llegue el paciente, vamos a necesitar exámenes de laboratorio más extensos como ácido láctico o gases arteriovenosos. Cuando un paciente ya ha llegado con esa clínica, lo que tenemos que hacer es, digamos, que estadificarlo para definir si ese paciente qué riesgo va a tener, qué probabilidades de recuperación tiene. Entonces podemos decir si está a riesgo, si definitivamente tiene alteraciones en la estructura pero no tiene síntomas, sería un B, o un paciente que tiene alteración de la estructura cardíaca pero ya está haciendo síntomas, o el ya que hablamos avanzado que tiene D, que necesita algún tipo de soporte inotrópico ventilatorio mecánico. En general, cuando llega un paciente, el tratamiento tiene que ser recobrar la función miocárdica lo mejor posible, llevarlo a una hemodinamia, la mejor hemodinamia que podamos tenerla. Tenemos que disminuir la presión de puña, para eso tenemos un montón de arsenal pues, de medicamentos que muchos de los estudios han sido extrapolados de adultos, pero que cada vez tenemos más evidencia que podemos utilizar en niños. Utilizamos inhibidores de la enzima convertidora, de betabloqueadores que pues, van a controlar la cadena neurohormonal desencadenada en la falla cardíaca. Lo que buscamos es demorar la progresión de enfermedad y definir que este paciente se va a ir a recuperación y a una estabilización, buscando siempre calidad de vida del paciente. Sin embargo, si no logramos alcanzar esas metas y esos objetivos, siempre vamos a tener la opción del trasplante cardíaco, que como ustedes saben, pues es el estándar de atención para pacientes con falla cardíaca terminal. Inicialmente eran muy poquitos números, pero en el mundo la cantidad de trasplantes cardíacos pediátricos ha aumentado de forma enorme, gigantesca, que el año pasado se hicieron 14.000 trasplantes en niños, que son unos números impresionantes, con una mejoría impresionante en la era más reciente de resultados, tanto en sobrevida como en tasas de complicaciones, por lo cual es una terapia que pues, es muy necesaria en nuestro medio. A diferencia del adulto, pues tenemos muchos menos donantes, desafortunadamente muy ligados a digamos, a nuestra cultura, a la falta de tener esta conversación difícil en las familias de si llegamos a ser donantes, pero realmente en niños pues tenemos que hacer medidas como aceptar donantes subóptimos, sobredimensionados o algunas veces con algún tipo de infección. Entonces tenemos diferencias con respecto a los adultos en muchas cosas. Aprovechamos la inmadurez del sistema inmune de los niños, y en menores de 2 años podemos hacer trasplantes incompatibles, que son ventajas para tener más pool de donantes. Desafortunadamente, en el mundo la mortalidad en lista de espera por trasplante cardíaco es enorme, es la mortalidad más alta de todas las personas que esperan un trasplante para órganos, por lo cual pues es muy importante para el clínico determinar todos los factores de riesgo de muerte mientras esperan y pues decidir prontamente si es candidato o se va a recuperar para el momento de inclusión, porque sabemos que se van a demorar esperando. La mortalidad por edad, los niños que más se mueren son los bebitos de lactantes menores de 1 año, porque primero son los que más tienen cardiopatías congénitas, son los más complejos, y segundo porque pues, son los que menos donantes tienen. Los adolescentes que son portadores de cardiomiopatías pues se van a morir en menos proporción conforme esperan, sin embargo la mortalidad no es despreciable. Aquí, pues en esta curva de sobrevida, como ven, pues la cardiomiopatía dilatada es la de mayor sobrevida de todos los pacientes, siendo las cardiopatías congénitas las que podrían probablemente tener más riesgo de complicaciones o menor sobrevida, porque son reoperados, mayor riesgo de rechazo, más sensibilizados, y por supuesto los pacientes retrasplantados pues van a tener una tasa de sobrevida menor. En general, dependiendo de la edad, cuando tomemos la decisión del trasplante, la sobrevida va a cambiar. Entonces, como pueden ver aquí, los pacientes de morado, que son los que menos se trasplantan, los menores de 1 añito, van a tener una sobrevida inclusive de 20 años, son los que más sobreviven. O sea, los injertos van a ser rechazo crónico y los injertos van a durar de forma variable. Entre
más pequeño el paciente se trasplanta, probablemente vamos a tener más sobrevida del injerto. Los niños entre 1 y 5 años pueden tener una sobrevida del injerto del 18%, mientras que los adolescentes el injerto puede durar 12 años, pues hay casos excepcionales que pueden durar 15 o más años. Sin embargo, cuando los pacientes ingresan al programa tienen una expectativa diferente, piensan que los injertos duran toda la vida, por lo cual la decisión de hacer un trasplante tiene que ser una decisión consensuada, tenemos que estar completamente seguros. Aquí está la proporción de los pacientes que se trasplantan en América del Norte. La mayoría de los pacientes están entre los lactantes pequeños, pacientes con cardiopatías congénitas y adolescentes con cardiomiopatías. Todavía países como el nuestro trasplantamos más cardiomiopatías, niños, adolescentes y grandes, con una muy poca proporción de pacientes pequeños. En Europa, pues la curva ya empezó a cambiar la proporción, ya empezaron a ser más bebés pequeños. Pero cuando ya tomamos la decisión de que el paciente definitivamente necesita entrar al grupo o al estudio pretrasplante, es una decisión que no depende de una sola persona, depende de un grupo multidisciplinario. O sea, está constituido por las jefes de enfermería, por las personas de inmunología, por psicología, trabajo social, laboratorio clínico, odontología. ¿Por qué? Porque el objetivo de entrar al grupo es que primero sí tengan la indicación y que esa indicación del trasplante no sea candidato a otra terapia. Que si yo le doy una terapia diferente, le trato la arritmia o trato su déficit hormonal, puede mejorar, por ejemplo. Determinar que no tenga contraindicación absoluta, entonces es muy importante la evaluación, y determinar el riesgo de complicaciones. Si yo sé que mi paciente está sensibilizado o tiene algún factor de mal pronóstico, pues es muy importante esa evaluación. A su vez, es muy importante que la familia del paciente sea un soporte, que lo rodee, que entienda lo que significa un trasplante, que su medicación es de por vida y que tengan adherencia a este tratamiento, porque del éxito del trasplante depende eso. Por eso tiene que ser un grupo. La decisión para dar un visto bueno es de todos. Tenemos que determinar que no hay conductas de riesgo, que entiendan las terapias y las posibles complicaciones y que nos llamen, que estén cerca, que hagan parte como de la familia de trasplante que se vuelven estos pacientes definitivamente. En cuanto a los manejos, sabemos que tenemos que los clínicos balancear, poner demasiada inmunosupresión, pues nos dan muchísima toxicidad a los medicamentos, pero poca inmunosupresión, probablemente el riesgo de su rechazo, que es nuestra más grande temor, o vasculopatía asociada al injerto, que es la principal causa de retrasplante en niños y de falla del injerto. Como pueden ver aquí, las complicaciones dependen del tiempo que lleve el paciente trasplantado. La falla del injerto es muy rápida en los primeros 30 días. Tenemos que determinar qué pacientes están en este riesgo, disminuye de forma dramática durante el primer año, pero la falla del injerto vuelve a aparecer como consecuencia de alguno de los problemas de los que vamos a hablar muy rápidamente adelante. Las complicaciones como la enfermedad vascular asociada o la vasculopatía asociada al injerto, pues conforme el tiempo pasa, pues es un rechazo crónico, entonces esos pacientes el injerto va durando menos veces. Los determinantes de que un injerto dure menos veces son eventos de rechazo agudo múltiples veces. Entonces, en general, sabemos que hay muchas complicaciones asociadas al post-trasplante, por eso el grupo multidisciplinario se encarga de evaluar estas posibles complicaciones y darles como tratamiento lo más pronto que podamos, o si el paciente estamos viendo que tenemos algún tipo de problema con los inhibidores de calcio en urina o algún tipo de interacción, pues actuar. ¿Cómo podemos evitar esas formas de evitar las complicaciones post-trasplante? Es muy importante educar a los pacientes que deben asistir a los controles, tomar la medicación sin suspender, seguimiento de todos los efectos adversos. Ellos conocen sus efectos adversos, identifican sus signos de alarma y miden los anticuerpos, se miden los anticuerpos relacionados al donante, hacemos biopsias cardíacas en niños mayores de 6 años, hacemos ecocardiogramas también de estrés en niños mayores de 6 años. En general, pues es el grupo de seguimiento post-trasplante, porque el trasplante es parte, el trasplante como tal, la cirugía como tal, es solamente una parte de todo lo que implica el trasplante como tal. En general, los mensajes que quiero que se lleven hoy a la casa es que la falla cardíaca en niños existe, es una seria condición y es relativamente común. Miren que los números son grandes y esperamos tener cada vez más pacientes. Hay muchas causas que vamos a esperar tener más y es indispensable como clínico reconocer la falla, es decir, este paciente que puede ser no ser en una neumonía, en un asma persistente, en una gastroenteritis,
no parásitos, reconocer esa falla, solicitar ayuda, aquí estamos para lo que necesiten, tienen una duda y pues estamos aquí, todo el centro para lo que necesiten, como les digo, la evaluación se puede hacer, nosotros guiamos esas evaluaciones, siempre hay que establecer el estadio de la enfermedad y en cuanto se pueda siempre intentar llevarlo a la recuperación lo máximo que se pueda, pero si no se puede, una de las alternativas es el trasplante cardíaco. Y contamos con un equipo multidisciplinario que es esencial para el tratamiento del trasplante cardíaco. Aquí les quiero mostrar una alegría que tengo y que es una foto que me llena de felicidad. Esta es la foto que nos hizo nuestro primer paciente del trasplante cardíaco. En diciembre nos hizo este corazón que me parecía hermoso, pero después me di cuenta que era absolutamente triste porque era pretrasplante y después él mismo le pintó unas flores después del trasplante. ¿Cuál es la idea con estos pacientes? Que vuelvan a tener una buena vida, que no tengan restricción para lo que tenían. Tienen restricción hasta para comer, tienen restricción para jugar fútbol, para montar bicicleta. Queremos que retornen a una vida anterior o que por lo menos si nunca la han tenido, la puedan disfrutar de bebés pequeños. Quiero darle gracias a este maravilloso grupo que es el de falla cardíaca y de trasplante. Sin ellos definitivamente el grupo no estaría creciendo y no sería como queremos que siga creciendo. Muchísimas gracias. A continuación, vamos a hablar de hipertensión arterial pulmonar en niños y para esto está Ángelo Valencia, que es uno de los cardiólogos pediatras. Él es máster en hipertensión arterial pulmonar, es nuestro especialista de hipertensión pulmonar y nos va a su charla. Muchísimas gracias, Ángelo. Adelante. Bueno, muchas gracias, Milena. Excelente las conferencias de todos. Bellísimo el mensaje que colocaste con el paciente, que lo queremos muchísimo. Bueno, vamos a continuar ya para terminar esta sesión con hipertensión arterial pulmonar. Y básicamente es importante mencionarles que la hipertensión pulmonar es una condición fisiopatológica que engloba múltiples causas etiológicas y estas condiciones etiológicas ocurren en proporciones alrededor de 60 a 70 casos por millón de niños en el mundo. Dentro de esta múltiple conjunto de etiologías tenemos una de las etiologías que es la hipertensión arterial pulmonar y esta es una patología en donde vamos a encontrar una aún menor prevalencia en niños de 20 a 40 casos por millón de personas de este grupo etario, siendo en la forma idiopática la más escasa de todas las condiciones. Luego es una enfermedad rara, una enfermedad poco frecuente que sabemos está ubicada dentro de los diagnósticos de descarte. Todo este camino de la hipertensión arterial pulmonar inicia cuando encontramos una correlación entre el progreso de la presión media de la arteria pulmonar y la mortalidad. Y se define como enfermedad cuando esta está cruzando la línea de 1 a 2 puntos de riesgos de mortalidad. Y por esta razón se eligió como un punto de corte arbitrario los 25 milímetros de mercurio, siendo el inicio de la mortalidad o el inicio del riesgo en pacientes por encima de 20 milímetros de mercurio de presión media de la arteria pulmonar. Las definiciones entonces de hipertensión pulmonar básicamente se basan en este punto de corte de presión media de la arteria pulmonar de más o igual a 25 milímetros de mercurio, pero es la hipertensión arterial pulmonar, una de estas formas de hipertensión pulmonar en donde tenemos un origen vascular, un origen arteriolar de la hipertensión pulmonar con un incremento de la resistencia vascular pulmonar y una presión en cuña de la arteria pulmonar normal, lo que indica funcionalidad adecuada del sistema ventricular o el segmento postcapilar del pulmón. Esta es la definición usada en todos los ensayos con los que se han definido diagnóstico y terapia. Actualmente, en la última reunión de expertos de hipertensión arterial pulmonar en el 2018, se propuso hacer un cambio
del punto de corte de esta presión arterial pulmonar media y se buscaba tener como meta incrementar el número de pacientes a terapia con el fin de aumentar la sobrevida global que se ha mantenido cercana a los 90% de los pacientes a 5 años. ¿Qué es importante mencionarles? Que nosotros, el grupo pediátrico, hace parte de este reto, hace parte de este grupo target, que básicamente lo han denominado actualmente la población de riesgo, y es población que puede ser identificada fuera del ámbito de las formas idiopáticas de la enfermedad. Y aquí resalto dos de los grupos que están ahora siendo de mayor interés de estas formas de hipertensión arterial pulmonar que nos corresponden en la edad pediátrica, que son las cardiopatías congénitas y las patologías hepáticas congénitas y crónicas. Esta enfermedad básicamente se puede resumir de la siguiente manera. Nosotros tenemos una arteriola intraacinar pulmonar que, como ustedes ven, tiene unas paredes muy delgadas y una luz muy amplia, lo que permite entender que el sistema vascular arterial pulmonar es un sistema de baja resistencia al flujo de sangre. Cuando estas arteriolas intraacinares pulmonares están sometidas a unos factores de riesgo y a una predisposición genética que cada vez se conoce más, probablemente puede ocurrir este fenómeno. Y como ustedes ven en este cambio histopatológico, hay un engrosamiento de las paredes de las arteriolas, lo que fácilmente permite entender el incremento de la resistencia vascular pulmonar como una consecuencia. Es cuando ocurre este aumento de la resistencia vascular pulmonar que empiezan a suceder cambios fisiopatológicos, hemodinámicos y clínicos y paraclínicos. Es en este momento en donde vamos a tener a un paciente que puede empezar a expresar un fenotipo clínico de la enfermedad, pero como pueden ver ustedes en esta línea de tiempo, lo que pasa en tiempo desde el inicio de la exposición a estos factores y el desarrollo de la enfermedad con el compromiso funcional y con el fracaso del ventrículo derecho puede ser completamente indeterminado y tomarse meses a años. Es la población pediátrica probablemente más susceptible a formas más graves de estos cambios y de presentaciones más tempranas. La hipertensión pulmonar, les decía ahorita, es un estado fisiopatológico que engloba una cantidad de factores o de etiologías probables, divididas básicamente en 5 grupos de acuerdo a la clasificación reciente. El grupo 1, que son las formas relacionadas con enfermedad arterial, en las que vamos a tener la hipertensión arterial pulmonar idiopática y las formas asociadas de hipertensión arterial pulmonar, que en los adultos es extremadamente escaso, es menos del 5% de la prevalencia total, y en los niños es el 27%. Tenemos el grupo 2, que son las patologías asociadas a la enfermedad izquierda, que en el grupo de adultos es la principal causa, el 80% de la prevalencia, y en los niños ocupa un lugar similar al del grupo 1. El grupo 3, que son las patologías de origen pulmonar e hipoxémico crónico, que en los adultos reviste una importancia significativa, pero en los niños aún más importante. Casi la mitad de los pacientes van a corresponder a este grupo, y esto relacionado con la enfermedad pulmonar crónica del recién nacido y el aumento de la sobrevida de los pacientes con prematurez. El grupo 4, que son los pacientes con hipertensión arterial pulmonar por obstrucción de las arterias asociado a tromboembolismo pulmonar crónico, que en los niños es un grupo muy escaso y en los adultos también. Y el grupo 5, que son formas multifactoriales. Como ustedes pueden ver, hay múltiples etiologías de un solo estado fisiopatológico. ¿Qué nos vamos a concentrar a revisar a continuación? El escenario del grupo 1, que son las formas de hipertensión arterial pulmonar que pueden ser idiopáticas o asociadas. En los niños, las formas más comunes van a ser básicamente en este grupo de hipertensión arterial pulmonar, las cardiopatías congénitas, tomando el liderazgo significativamente en comparación de los otros grupos. En los diferentes reportes en la literatura por expertos, pues se puede notar esta clara diferenciación en donde idiopáticas y congénitas van a ocupar los primeros lugares. Y es muy importante mencionarles que el determinante principal
del cambio en esta patología ha sido la introducción de la terapia farmacológica. Como ustedes pueden ver, antes de un tratamiento farmacológico para esta patología, la sobrevida a 1, 3 y 5 años era menor al 30% al final de esta propuesta de seguimiento. En el tiempo, lo que se ha visto por los diferentes grupos que han recolectado la información es que después del tratamiento, a 1, 3 y 5 años, la sobrevida se mantiene hoy en día en niños por encima del 90%. ¿Cuál es el enfoque correcto del manejo de esta patología? El primer escenario es el diagnóstico oportuno y temprano. El siguiente escenario es la valoración del riesgo del paciente y el tercer escenario es la terapia para esta patología efectiva, que se propone como meta anticiparse a la progresión de la enfermedad. Entonces vamos a revisar cada uno de estos puntos. El diagnóstico temprano, definitivamente el paciente con sospecha de hipertensión arterial pulmonar ingresa a un sistema de salud porque se le solicita un ecocardiograma o porque tiene alguna sintomatología o alguno de estos estudios de tamizaje anormales. Lo primero que hacemos en un grupo de reconocimiento es considerar causas comunes de enfermedad pulmonar en niños, cardiopatías congénitas y patología pulmonar, acordándonos de esta descripción prevalente de cada uno de los grupos de acuerdo a la edad y tratando de determinar pacientes no probables y considerar otras causas que generen estos cambios en estos estudios de tamizaje. Revisamos la historia clínica ampliamente y como pueden ustedes ver, se empiezan a requerir de unas ayudas diagnósticas y de la coparticipación de especialistas en áreas multidisciplinarias en las que está cardiología pediátrica, neumología y otras especialidades pediátricas, porque la idea es tratar de diagnosticar formas de enfermedad pulmonar o estructural cardíaca que puedan estar generando estos cambios encontrados en estos estudios de tamizaje. Pero lo más importante es que creamos un centro de referencia o que exista un centro de referencia en donde haya personas expertas en la evaluación de este tipo de pacientes. Porque definitivamente cuando tenemos este centro de referencia es donde empezamos a hacer estudios de alta precisión, donde tenemos especialización de todo el equipo multidisciplinario en el reconocimiento de enfermedad tanto vascular pulmonar como de otras patologías que pueden simular esta enfermedad vascular pulmonar y entrenamos a nuestro personal, por ejemplo, específicamente al equipo de hemodinamia pediátrica, el doctor Vallejo, que es especialista en hipertensión pulmonar también, quien realiza los cateterismos cardíacos derechos de los pacientes para hacer el diagnóstico preciso y poder nosotros, en conjunto con todo este equipo multidisciplinario, falla cardíaca, el diagnóstico temprano y fetal de cardiopatías congénitas y el equipo de hipertensión arterial pulmonar infantil, hacer el diagnóstico preciso y poder determinar con exactitud la clasificación del paciente dentro de estas formas asociadas de hipertensión arterial pulmonar. Lo que hemos venido recogiendo en nuestro centro de referencia de hipertensión arterial pulmonar pediátrica es el poder recolectar información de pacientes y construir una data que vaya aumentando la experiencia de todos los participantes de este grupo. Estos son los estudios que realizamos nosotros en el Centro Médico Imbanaco y, como ustedes pueden ver, están básicamente centrados en lo que recomiendan las guías actuales de hipertensión arterial pulmonar. Hacemos ecocardiografía para el tamizaje y para el seguimiento. Tenemos toda la evaluación bioquímica, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento. Hacemos toda la evaluación de la función pulmonar y con esto básicamente incluimos esta transición del niño al adulto y tenemos neumología de adultos experta en hipertensión pulmonar que participa activamente también junto con la neumología pediátrica en el diagnóstico de los pacientes. Hacemos imágenes avanzadas y tenemos nuestra especialidad de imágenes cardiovasculares y pulmonares que están apoyándonos todo el tiempo en el diagnóstico y también tenemos un equipo de cirugía y de hemodinamia que participa activamente en la realización de estudios complementarios. Es muy importante mencionar en este momento que la especialización del grupo es la que permite que se mejore la calidad diagnóstica y la determinación de los pacientes. Hacemos evaluación del riesgo porque definitivamente las patologías que tienen progresión necesitan hacer una distinción entre el estado estable o el reconocimiento de que el paciente tiene una evolución satisfactoria vista desde su perspectiva a una real evaluación del riesgo del paciente.
Y esto lo logramos básicamente en conjunto con las recomendaciones actuales que nos invitan a hacer evaluación del riesgo en el diagnóstico y evaluación del riesgo para escoger la terapia adecuada. Estas son las recomendaciones actuales de las guías de hipertensión arterial pulmonar que están diseñadas básicamente para niños y para adultos. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con una evaluación de riesgo que se establece de acuerdo a un modelo multiparamétrico en donde tenemos datos clínicos, datos de capacidad física y datos de funcionalidad ventricular derecha. Y como ustedes pueden ver, esto implica una perfilación y un adecuado desarrollo de los diferentes sistemas y disciplinas que participan en el manejo de los pacientes para poder asegurar estos valores tan precisos que ustedes ven en esta tabla y poder hacer la clasificación de los pacientes, que definitivamente en un modelo de evaluación de riesgo es donde se puede sustraer adecuadamente el seguimiento a largo plazo de los pacientes. En este trabajo que nos propone Harman, se puede ver que los pacientes que completan estos criterios de evaluación de riesgo en niveles de bajo riesgo van a tener la mayor cantidad de sobrevida en el tiempo de seguimiento. El tratamiento básicamente es la terapia combinada y esta terapia combinada partiendo desde la evaluación de riesgo. Cuando tenemos un paciente nuevo o un paciente de seguimiento, lo que hacemos después de hacer un adecuado diagnóstico y la prueba de reactividad vascular pulmonar en el laboratorio de hemodinamia es definir con qué tratamiento nos vamos a determinar y probablemente la estrategia de tratamiento combinado es la estrategia que está tomando el liderazgo. Este tratamiento combinado, básicamente teniendo en cuenta el modelo de 3 vías de interacción en el control de la enfermedad, básicamente sabemos que la hipertensión arterial pulmonar está dada por disfunción o desequilibrio de diferentes componentes de estas 3 vías, la vía de la endotelina, en donde tenemos los medicamentos que ustedes ven allí, la vía del óxido nítrico, en donde tenemos el sildenafil como un representante del manejo en niños y la vía de los prostanoides con el treprostinil y el epoprostenol o el análogo sintético de los prostanoides, el Celexipac. ¿Qué es importante mencionarles de esto? Esta es la línea de tiempo de las diferentes terapias y quiero hacer un énfasis en que todos estos son terapias que se han utilizado para adultos en el tiempo. Los niños aparecen, como ustedes ven, casi 6 a 7 años después de que aparecen los estudios importantes en adultos. El estudio Future One, que fue el estudio donde se determinó la utilidad de Bosentan en niños, el estudio STARTS 1, en donde se determinó la utilidad de sildenafil, y el estudio PH-PK-Remodulin, en donde se estableció la utilidad de treprostinil, que son los 3 tratamientos aprobados en este momento en niños. Luego, ¿qué es estar en la vanguardia? Estar en la vanguardia es cuando podemos hacer parte de los estudios de las nuevas moléculas, Riociguat, el estudio Patent Child, que se empieza a desarrollar en el 2017, el Macitentan, que se realiza a través del ensayo Tomorrow en el 2018, y el Celexipac, que está próximo a iniciar con el estudio Salto. Y es importante mencionarles que los 3 protocolos de nuevos que se van a realizar con medicamentos en niños se realizan en este momento en el Centro Médico Imbanaco en nuestros pacientes. Y es una de las ciudades y de los centros de Latinoamérica líder en este tipo de estrategias. No hacemos terapia combinada en todos los pacientes, pero sí lo hacemos en la mayoría. La monoterapia básicamente está destinada para muy pocos pacientes residuales, como y específicamente los pacientes con síndrome de Eisenmenger o los pacientes que tienen formas asociadas de hipertensión arterial pulmonar que mencionaba anteriormente. Y definitivamente las terapias combinadas en pacientes que incluyen pacientes de más de 12 años han mostrado reducción de la mortalidad y de la aparición de signos de progreso de la enfermedad. Luego, es la recomendación que estamos hoy en día siguiendo en nuestro centro. Finalmente, la hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad rara, mortal, que requiere un diagnóstico preciso para poder determinar un tratamiento adecuado. El diagnóstico es clave y deben generarse, conformarse grupos de experticia para hacer el diagnóstico y el tratamiento. Tenemos que mejorar la capacidad diagnóstica y hacer que el sistema de hemodinamia y el laboratorio de hemodinamia crezca en este proceso de diagnóstico. La terapia combinada con 2 medicamentos al menos es la terapia que estamos nosotros eligiendo en nuestro centro para los pacientes y estamos tratando de llevarlos todos a un perfil de bajo riesgo que ha demostrado la mayor sobrevida de los niños. La evaluación de riesgo multiparamétrico es la clave y definitivamente el seguimiento de los pacientes en una estrategia de riesgo es lo que va a lograr que alcancemos las mejores metas de seguimiento en la población infantil. Muchísimas gracias. Doctor Angelo, muchas gracias por su excelente conferencia.
Igual quiero agradecer a los 4 conferencistas, excelente, muy didácticas y mostrando pues todas las cosas que nosotros podemos hacer en el Centro Médico Imbanaco, que es gran parte de la idea de este evento. Vamos a dar paso a la sesión de preguntas. Acá solamente veo que hay una pregunta que es para el doctor Ernesto Vallejo. Karen Pérez nos pregunta, ¿tienen en su centro un programa de entrenamiento en cierres percutáneos de ductus? Karen, estamos en ese proceso. Yo soy proctor para Latinoamérica en el entrenamiento de esta patología, para este procedimiento, y estamos en ese proceso de crear el entrenamiento. Por ahora hemos podido ir a Panamá, tenemos una ida, pues por el tema de la pandemia se ha frenado, y vamos a Brasil, a Sao Paulo y a Río, y también íbamos a ir a pues parte de Centroamérica y Suramérica. Pero claro, vamos a ver si lo formamos como un programa de entrenamiento para cardiólogos hemodinamistas y ecocardiografistas. Muchas gracias, doctor Vallejo. Pues hasta el momento no tenemos más preguntas. Sabemos que es un poco extensa cada sesión, pero pues es la forma de poder abarcar gran parte de los temas que son de bastante interés y pues la idea es que beneficiemos a una gran cantidad de personas con este conocimiento. No sé, Ernesto, si quiere hacer algún comentario o alguno de los demás conferencistas que tengan algún comentario. Carlos, hay una pregunta en el chat y es si Alexander Barona nos pregunta si el manejo combinado para hipertensión pulmonar se aplica en el grupo 1 y 2 o puede utilizarse en más grupos. Entonces, pues tomo la vocería para responder esta pregunta. Realmente, Alexander, y para todos, el tratamiento específico de hipertensión arterial pulmonar está dirigido al grupo 1, o sea, a las formas vasculares de hipertensión pulmonar, porque es en aquellos en donde va a ser un adecuado funcionamiento, una estrategia vasodilatadora pulmonar. En los grupos 2, en el grupo 4, en el grupo 5, probablemente, y en el grupo 3, la estrategia de terapias tiene indicaciones muy puntuales que básicamente se revisan en los centros de hipertensión pulmonar con el equipo multidisciplinario. Pero la terapia específica va dirigida al grupo 1, básicamente. Yo creo que, dada la hora, podemos dar por terminado esta sesión. Sabemos, es hora y media de dedicación en este horario tan complicado, pero pues la idea es hacer las cosas también con calma y poder exponer lo que cada conferencista ha preparado y que tiene en su conocimiento y experiencia. Les agradezco muchísimo haber cumplido con el tiempo, muy rigurosos, o sea, nos pasamos tal vez 5 minutos en 4 conferencias, eso es muy, pero muy bueno. Les agradezco mucho. Y este es el primer curso organizado por Imbanaco. Esperamos cada año poder ir profundizando en cada uno de los temas o ir mostrando la experiencia de la complejidad en procedimientos o las cosas interesantes que se van haciendo. Una cosa, Carlos, ya para terminar, agradecerle a todos los participantes y por supuesto quedan abiertas los canales de comunicación, cualquier pregunta que tengan, cualquier duda la pueden hacer llegar a través de este chat o directamente estamos en el servicio de cardiología pediátrica del Centro Médico Imbanaco. Tenemos la probabilidad de solucionarle cualquier duda que tengan y entonces pues muchas gracias a todos los participantes y a vos, Carlos, por la deferencia que tuviste con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego, gracias. Y descansen. Nos vemos en 8 días. Vale, buenas noches.